Les bendiga. Nosotros estamos iniciando nuestra tercera semana de estudio, lecciones 7, 8 y 9. Y pues yo quiero hacer primero un comentario. La Biblia nos hace entender que nosotros vivimos por fe. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de salvación, no estamos solamente hablando de ser justos en Cristo Jesús. La fe funciona para el creyente y para el incrédulo. Es principio que Dios estableció y funciona para todos, en su favor o en contra de ellos. Y nosotros necesitamos entender que ese no es una teoría que estamos estudiando. Y yo veo algunos creyentes que así lo ven. Vivimos por fe. Si tú no aplicas esto a tu vida, no te va a servir, nada más va a ser conocimiento. Necesitas aplicar a tu vida lo que estás aprendiendo y estudiando. Ese sirve, yo les dije al inicio, ese realmente es de las lecciones más importantes. Si tú te aplicas y aplicas a tu vida los principios que estamos estudiando, puede revolucionar radicalmente tu vida, pero también puedes terminar eso y seguir siendo igual. Y no estoy hablando de que tu forma de vida está mal, pero podría mejorar. Amén. En lección 7 nosotros estudiamos la vida de Abraham y Abraham. Y hasta en el Nuevo Testamento, él es el ejemplo que nosotros seguimos, que nosotros usamos para enseñar fe que mueve montañas. Este hombre sí fue capaz de creer, salir de Ur de los Caldeos y ir en pos de Dios. Pues en varias áreas nosotros vemos cuando Dios le habló acerca de hacer de él una nación grande, pues sí, él tenía dudas, pero él sí fue capaz de creer. Y nosotros vemos que por él, tú y yo, sí hemos entrado en principios y pactos que fueron establecidos con Abraham. Abraham es en capítulo 12, capítulo 15, nosotros vemos él entrando en pacto con Dios. Y vamos a estudiar más, pues en capítulo 9 sobre esperanza. Y él fue un hombre de esperanza. La circuncisión, ofrecer su hijo, todo eso él mostró que él era hombre de fe. Entonces, fe implica confianza, implica responsabilidad, implica sacrificio y implica, pues, ah, buscando. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 11, que el que busca es la persona que halla. Entonces, nosotros ya tenemos que quitar de nuestras vidas esta idea, si Dios quiere. Si está escrito, claro que si Dios quiere, vamos a abrir una nueva obra, vamos a hacer cambios, pero cuando está escrito en la palabra de Dios, es incorrecto, injusto decir si Dios quiere, porque Dios ha dicho lo que quiere. Amén. En capítulo 8 vemos otro estudio reforzándonos sobre fe, esperanza y la paciencia. Y por favor recuerda, paciencia nunca es nada más esperar. ¿Sí? Y no es nada más sentar y a ver qué Dios quiere hacer. Tú y yo recibimos palabra de Dios. Es el mejor ejemplo
es la vida nueva en Cristo Jesús. Está ofrecido a todos, pero no todos escogen creer. Entonces, y Dios nos ha dado algo que necesitamos incluir en nuestra doctrina y se llama libre albedrío. Al nivel de fe que tú logres tener en tu vida, va a ser por tu determinación, no la de Dios. Dios ofrece, Dios estableció, y tú decides si entres, a qué nivel o no. Amén. Y pues es fuerte y a veces difícil para nosotros captar o vivir, pero es la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de paciencia, tenemos que tratar con varias emociones o cualidades del ser humano. Actitud, de buena voluntad, es lo más importante. Sí. Creo que Santiago habló de si lo hace de buena voluntad o no, sí, de todos modos, es lo que es. Y tenemos que seguir. La fe va a funcionar para la persona que funciona bajo sus reglas. Y tú no vas a cambiar la forma de la fe. Y en nuestras pláticas, los dos últimos que hemos tenido, sí hemos llegado a ese punto a poner la palabra fe en una caja, ah, como que lo podemos estudiar y verlo desde afuera. Si no está dentro, tú no, tú no vas a funcionar o recibir sus promesas. Entonces, también lo que habíamos hablado, buscar, perseguir, hay que perseguir, hay que ser persistente, no debilitar en el momento más difícil. ¿Sí? Ver más y más la promesa y checar si hay una promesa, cuáles son los requisitos para que yo entro y disfruto la bendición de tal promesa. Y tengo que cumplir. Algo que es fuerte que estuvimos hablando un poco anoche. David, perdón, Dios dijo a Josué que nunca faltaba de su boca el libro de la ley. Si la palabra de Dios estaba en tu boca 2 veces más, solamente dos veces más que ahora, yo creo que radicalmente cambiaría la situación en que tú estás, cambiaría tu vida. Entonces, es importante de que nosotros seamos personas positivas, ¿sí? Creyendo que puedo, creyendo que tengo habilidad. En Él, claro que sí, porque fuera de Él nada podemos hacer que tiene valor, pero en Él todo nos es posible. Y en capítulo 9, lo que había mencionado un poco es esta frase que vemos el escritor Pablo usando en relación a Abraham. Dice que tenía esperanza contra esperanza. Entonces, esa palabra esperanza, sumamente importante. ¿Qué es lo que tú esperes y cómo formas esperanzas? Cuando tú digas no puedo, nosotros mejor decimos amén, porque ya has cerrado la puerta a tus posibilidades, no puedes. Es importante que tus esperanzas sean formadas bíblicamente. Entonces, aquí cuando Pablo declara que él luchaba esperanza contra esperanza, la esperanza buena era lo que Dios le había dicho, la palabra que Dios había declarado a él, que él iba a ser padre de naciones, que él iba a tener hijo,
que de ese hijo Dios iba a multiplicar en gran manera su linaje. Entonces, pero la esperanza negativa era que lo que vio con el ojo. Él tenía muchos años. Su esposa también había sido estéril toda su vida y ya los dos fueron grandes. Entonces, en lo natural, ¿cómo iba a ser posible que tendrían un hijo él y Sarai? Pero entonces él confiaba más en lo que Dios había dicho a él. Y algo que sí es importante entender, en aquel tiempo la palabra pacto implicaba más, tomaba más fuerza que hoy en día. Nosotros hablamos esa palabra y es como que es ligera, no implica mucho, pero tú sí estás en pacto con Cristo Jesús, con Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces tú tienes responsabilidad, hijo de Dios, y tú y yo necesitamos responder. Y Dios nos ha enseñado en su palabra la forma en cómo conectar con Él, cómo interactuar con Él, y siempre el principio de fe está involucrado. Y esperanza también. Dios es Dios de esperanza. Si tú estudias el Antiguo Testamento, vas a ver que Dios declaró al serpiente, él por todo el Antiguo Testamento estaba obrando eso, nunca dejó de avanzar hasta que Jesús nació. Entonces, es importante, esperanza bíblica se forma por palabras. Esperanza natural se forma por los sentidos y las emociones. Y pues quizás la lógica natural. Hay una lógica espiritual y hay una lógica natural. Mejor que sigues la lógica espiritual. Amén. Entonces, aplica a tu vida lo que leas, lo que estudias. No solamente lo haces para hacer la actividad o para ah, poder decir a mí el próximo jueves que lo has hecho. Hazlo por tu propia vida. Hazlo para agradar a Dios. Hazlo para crecer y ser útil para Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno.